Aquí comienza Charlas que Sanan con Dolors Mora. Quedaros con este dato. El 80% de nuestros pensamientos son negativos. Hola a todos y bienvenidos a este primer programa de Charlas que Sanan. En este programa que hoy iniciamos vamos a hablar sobre temas que nos permitan descubrir quiénes somos y conocernos de verdad, porque solo cuando uno se conoce, se comprende, y cuando se comprende es cuando se puede cambiar y superarse. La idea es crear un espacio en el que te sientas tranquilo, cómodo, relajado, como cuando estás tomando un café con los amigos. Cuando estamos en esas conversaciones que nos generan bienestar, esas charlas que nos hacen sentir bien, que resultan sanadoras, porque el compartir nos ayuda a comprender esos miedos, esas inquietudes, esas dudas que están ahí, dando vueltas y vueltas en nuestra mente. Soy Dolors Mora y te voy a acompañar para que este sea tu momento. Vamos hoy a hablar de los pensamientos negativos. Después te voy a comentar unos tips para que puedas gestionar mejor esto. Y quiero recomendarte también un libro y un ejercicio. Envíanos, si te apetece, un mensaje en el que nos comentes el tema que quieras que hablemos aquí. Y también puedes, si te apetece, venir aquí a la radio y podemos hablar directamente el tema contigo. Así que ya lo sabes, te esperamos. Envíanos tu mensaje. Empezamos. ¿Yo controlo mi mente o es ella que me controla a mí? Esta es la pregunta y empecemos por pensar ¿qué es la mente? La mente es ese conjunto de capacidades que engloban procesos como el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Después tenemos el cerebro. El cerebro sería como un soporte físico a través del cual se dan esas funciones de la mente. ¿Por qué se descontrola esa mente? La mente, nuestra mente, no solo piensa, también cumple la función de sentir. Cuando no se mantiene activa, es decir, en esa capacidad suya de pensar, ¿qué ocurre? Pues que la mente se llena de emociones y deseos. Y si dejamos que nuestra mente se llene de pensamientos negativos, perderemos el control. Debemos comprender cómo funciona y cómo se pueden regular los pensamientos para crear un estado mental equilibrado, sereno y positivo. Primer punto a tener en cuenta es que pensar y pensamiento es diferente. Pensar es algo que hago, es un verbo, una acción. Por lo tanto, puedo cambiarla. Puedo elegir no pensar, pero ¿qué ocurre? Se nos olvida que tenemos esa elección. Segundo, el pensamiento, ¿qué es? Pues son ideas, recuerdos y creencias que están ahí en movimiento, relacionándose entre sí. Entonces, ¿por qué tendemos a un pensar negativo? Pues, primero, porque el cerebro recuerda mejor todo lo negativo. Segundo, por nuestras creencias y nuestra escala de valores. Y tercer punto, porque nos apegamos al pensamiento que aparece en la mente y nos lo creemos. El pensamiento es inofensivo hasta que te lo crees. Podríamos decir que la mente, para garantizar nuestra supervivencia, tiene unos movimientos naturales que nos ayudan a tomar decisiones. Vamos a hablar sobre estos 4 movimientos. El primero es que la mente
siempre va del pasado al futuro. Suele recordar lo aprendido en el pasado y lo proyecta al futuro como posibilidad. La mente que sabe vivir el presente es porque ha sido entrenada. Segundo movimiento es la comparación. Cuando la mente compara, está asignando valores. Es decir, piensa, esta posibilidad es más valiosa. Aquí el resultado va a ser mejor. Lo que sobre todo quiere evitar la mente es algo que no le valga para nada. La mente compara y esto no se puede evitar. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de lo que hacemos y soltarlo. Tercer movimiento, la mente guarda la información, guarda memoria y la procesa. Y no solo en la mente, también en el cuerpo. Y el cuarto movimiento es que la mente tiende siempre a lo conocido, a lo que le es familiar. ¿Por qué? Porque lo que le es cómodo, aquí es cuando la mente descansa. La mente siempre va a buscar lo que le resulta familiar. Y es por ello que surge el apego y el control. Aunque sea una situación tóxica, destructiva, va a lo que le genera un resultado que ya sabe que le da seguridad. No podemos dejar de hacer esos movimientos. Lo que podemos hacer es notar que lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre con estos movimientos? Pues que al final generan un montón de pensamientos cargados de emociones que nos llevan a unas conclusiones que no necesariamente son ciertas. Por ejemplo, en el trabajo han despedido a alguien, pues ya está ahí mi mente que piensa a futuro y empieza a pensar, me van a despedir, no tendré dinero, no podré pagar, ahí está, en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos pensamientos y sufrimos esa emoción que nos genera, como en este caso, miedo, por algo que todavía no ha pasado. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia de que mi mente está generando eso. Así es como se generan pensamientos con un alto contenido emocional negativo, es decir, resentimiento, tristeza, melancolía, culpa. Bien, la mente asume rápidamente un montón de pensamientos, como si fueran verdad. No podré pagar, no voy a tener que dejar esta casa, y sufrimos las consecuencias de esos pensamientos sin darnos cuenta. Entonces, para que no nos dañen, tenemos que comprender qué es lo que se está activando. Es decir, esos patrones mentales que guardamos en el inconsciente. Por ejemplo, si de pequeña viví en mi casa, mi padre o mi madre o algún familiar, pues viví esa situación de que no había trabajo, lo perdían, pues eso, cada vez que suceda algo en mi vida que me recuerde a eso, empezaré a sentir miedo. Hay datos que la neurociencia nos aporta, como que tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos diarios, de los cuales un 95% son inconscientes. Un 90% son repetidos, es decir, los pensé ayer, el mes pasado, el año pasado. Y un 80% son negativos y no nos damos cuenta. Fijaros cómo vivimos las consecuencias de los pensamientos negativos. Y como para nuestro cuerpo, que solo existe el presente, lo sufrimos como si fuera verdad. Estos pensamientos negativos acaban cayendo en el cuerpo y enfermamos físicamente. ¿Qué puedo hacer para dirigir los pensamientos?
Pues sobre todo aprender a tomar conciencia de lo que hace mi mente. ¿Cómo se consigue eso? Trabajando la capacidad de atención. Es decir, dejar de vivir en modo automático. Para no repetir los patrones de comportamiento, sobre todo, tomar conciencia. Y ahora vayamos a buscar herramientas para trabajar la gestión de los pensamientos. Podemos empezar por practicar The Work, el trabajo de Byron Katie, que es un proceso para trabajar esos pensamientos que nos mantienen ahí estancados. Entonces, es una herramienta con 4 preguntas que empieza con un pequeño ejercicio de meditación para identificar ese pensamiento que nos estresa. Y luego contestamos a las preguntas. Las preguntas son 4. Primera, pregúntate, ¿es verdad? Pero tienes que ser totalmente sincera. Ejemplo, nunca me sale nada bien. Pregúntate, ¿de verdad? ¿Nunca te sale nada bien? Segundo, ¿qué emoción estoy sintiendo cuando estoy teniendo este pensamiento? Tercero, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? Cuando te crees ese pensamiento, ¿te enfadas contigo mismo? ¿Te enfadas con otro? ¿Te callas? ¿Cuál es tu reacción? Y cuarta pregunta es, también pregúntate, ¿cómo serías tú si pudieras no pensar nunca más ese pensamiento? Es decir, ¿recordáis el ejemplo que hemos comentado sobre cuando se empezaban a haber despidos en el trabajo? Pues si cuando ocurre eso yo no vuelvo a sentir me voy a quedar sin trabajo, no podré pagar las facturas, si ese pensamiento no se vuelve a dar nunca más, ¿quién seré yo? Hay que tomar distancia, espacio, para no reaccionar en automático, porque mi mente le va a costar soltar ese pensamiento, ya que está muy apegada a lo que conoce. Otra herramienta es la meditación. La meditación nos ayuda a entrenarnos en la observación, a poder observar el pensamiento, soltar el pensamiento y poner la atención en la respiración, por ejemplo. Hay una frase de Aristóteles que dijo: el sello de una mente bien educada es que es capaz de contemplar un pensamiento sin tener que aceptarlo. La meditación también nos hace comprender que sentir lo que sentimos no es malo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no es malo. Y además es necesario para no dejar que esas emociones se queden atrapadas en el cuerpo. Este es un punto del cual hablaremos cuando toquemos el tema de las emociones. Con todo esto, te preguntas, ¿dejaré de tener pensamientos negativos? La respuesta es no. Lo que ocurre es que cada vez será más fácil soltar esos pensamientos. Así que os animo a indagar y a encontrar esa meditación con la que os sintáis más a gusto. Otra herramienta es el coaching para lograr la transformación consciente. Un coach nos facilita que tomemos conciencia de nuestras áreas de mejora. Nos facilita el ponernos objetivos y el llegar a conseguirlos. Un proceso breve de coaching puede llegar a ser muy potente. Y la última herramienta que os quiero comentar es la aceptación. En la vida tenemos muchas situaciones en las que no podemos hacer nada, como por ejemplo en el tráfico un atasco o
delante de cosas que hace, por ejemplo, nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo. No podemos cambiar a los demás. Y entrar en esos bucles de pensamientos negativos solo nos va a dañar. Así que aceptar a esa persona, a esa situación, es lo mejor que vamos a poder hacer. Puedes aceptar lo que hay y si no te gusta, te marchas. Recapitulemos. Los pensamientos negativos solo nos hacen sentir mal. Y si nos acostumbramos a estar siempre en ese pensamiento negativo, al final nuestro cuerpo enfermará. Hay que aprender a tomar distancia de los pensamientos. Focalizar la atención será a partir de ahora tu superpoder. Entremos en la zona práctica, ¿vale? Y veamos cosas que podemos hacer en nuestro día a día para gestionar mejor nuestros pensamientos. Una es hacer las cosas de forma diferente. Por ejemplo, es hacer cosas simples y rutinarias de nuestro día a día con la mano contraria, con la otra mano a la que sueles hacer las cosas. Por ejemplo, si te cepillas los dientes con la derecha, pues hazlo con la izquierda. Así aprenderemos a focalizar y a hacer las cosas prestando atención. Segundo, podemos crear nuevas rutinas. Y tercero, es desarrollar el hábito de la reflexión. Tomarse unos minutos al final del día, por ejemplo, y ir viendo como si fuera una película lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido. Reflexionar. Y hoy quiero recomendarte un ejercicio y un libro. El libro es Desarrolla el cerebro, la ciencia de cambiar tu mente, de Joe Dispenza. Y el ejercicio es el paseo de los sentidos. O sea, mientras vas caminando, debes prestar atención a los diferentes, por ejemplo, olores, aromas que te rodean. Céntrate en uno de tus sentidos y luego ves cambiando a los otros. Primero presta atención a los olores y luego vete a la vista, ¿qué ves? Luego vete a qué oyes, qué sientes. Practica el paseo de los sentidos. Y no me voy a marchar sin recordaros que podéis enviarnos un mensaje con vuestras sugerencias, ese tema que os gustaría que tratásemos. Y si os animáis a venir al estudio, aquí tenemos una silla para ti.